Bienvenidos nuevamente al podcast ACE. El día de hoy vamos a leer las honestas palabras de Abraham. Abraham Lincoln es considerado uno de los presidentes más importantes de los Estados Unidos. La biografía de hoy muestra cómo usó sus palabras honestas y habladas desde el corazón para resolver un horrible problema en los Estados Unidos. Pero antes de leer la historia, vamos a aprender un importante vocabulario. La primera palabra es proclamación. La proclamación es un gran anuncio público. Algunos sinónimos son declaración y edicto. Un antónimo es secreto y en inglés se dice proclamation. La siguiente palabra es libertad. Libertad es actuar sin ser controlado por alguien más. Algunos sinónimos son independencia y emancipación, y algunos antónimos son sometimiento y esclavitud, y en inglés se dice liberty. La siguiente palabra es emancipación. Emancipación es liberarse de la esclavitud. Un sinónimo es liberación, un antónimo es esclavitud, y en inglés se dice emancipation. La siguiente palabra es oponer. Esto significa estar en contra o en desacuerdo con cualquier cosa. Un sinónimo es luchar en contra y un antónimo es promover. En inglés se dice oppose. La última palabra es convencer. Convencer es persuadir a otros de creer algo. Un sinónimo es persuadir, un antónimo es disuadir y en inglés se dice convince. Muy bien, alto. Envía un mensaje de texto con POD 19 al 866-903-2545 para empezar con las preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué palabra es sinónimo de libertad? A. Encarcelamiento. B. Confinamiento. C. Esclavitud. D. Independencia. Envía A, B, C o D. La siguiente pregunta dice así: ¿qué palabra o palabras ayudan al lector a entender el significado de la palabra emancipación? A. Esclavitud. B. Emitió. C. Liberó. D. Llamado. Nuevamente, envía A, B, C o D. ¿Listo? Sigamos adelante. Ahora sí, vamos a leer la historia. En el estado esclavista de Kentucky, en lo más profundo del monte, el pequeño Abraham aprendió a recolectar nueces y groselas, a pescar truchas y parcas y a cuidar de la tierra y las semillas. Supo lo que era la tristeza a los 9 años, cuando murió su mamá. Sin embargo, encontró la alegría junto a una amorosa madrastra que lo animó a leer y a aprender. Abraham Lincoln me llamo, y la pluma tomé con mi mano. Lo escribí muy rápidamente, para que a los tontos deleite. Su familia se mudó a un lugar mucho más agreste, en el estado libre de Indiana. En las noches, el rugido de los pumas y los osos que merodeaban por los alrededores llenaban de temor a Abraham. Había asistido muy poco tiempo a la escuela, pero le encantaban tanto las palabras tanto como a su papá, que era un cuentacuentos talentoso. Metía libros dentro de sus camisas para leerlas en el campo mientras cortaba leños y araba la tierra. Algunos libros los oyó tantas veces que se los sabía de memoria. Todo lo que quiero saber está en los libros. Mi mejor amigo es aquel que me regala un libro que yo no haya leído. Volvió a mudarse, esta vez a New Salem, un pueblo de Illinois. El muchacho alto y flaco se había convertido en un hombre. Trabajaba transportando gente y mercancía por los ríos Ohio y Mississippi. Entre los jalones del vishero,
y salpicaduras de agua, escuchó a cazadores narrar cuentos exagerados sobre un poderoso tirador, mitad hombre y mitad caimán, y a los marineros hablar de mosquitos gigantes que podrían matar a una persona. Escuchó a abogados que contaban cómo usaban las palabras para ayudar a ciudadanos comunes a obtener justicia. Escuchó a predicadores que citaban la Biblia. Una casa dividida contra sí misma se derrumba. Abraham guardó todas esas voces en su corazón y las entretejió con sus propias palabras. El largo y fangoso río Mississippi llevó a Lincoln al sur, a Nueva Orleans. Lincoln caminó por sus calles de adoquines y junto a sus canales, pasando frente a balcones de encaje de hierro rebosantes de flores. Vio hombres y mujeres con ropas finas, consumiendo platos elegantes y vino. Palabras en francés, español e inglés llenaron sus oídos. Sin embargo, una visión espantosa quebró su alegría. 12 negros encadenados de 6 en 6, atados como un manojo de peces, enganchados a un palangre, separados para siempre de su infancia, sus amigos, sus padres y madres, hermanos y hermanas, esposos e hijos, en esclavitud eterna. Lincoln desempeñó diferentes oficios: agricultor, tendero, jefe de correos, agrimensor y cortador de rieles ferroviarios. Sin importar lo que hiciera ni el lugar donde estuviera, siempre tenía un libro en la mano. Elocución, gramática, matemáticas, biografía, historia, poesía, teatro. Respecto al tema de la educación, desde mi punto de vista, es el asunto más importante de que las personas nos debemos ocupar. Estados Unidos estaba creciendo. Los agricultores necesitaban nuevas vías fluviales y ferroviarias para transportar sus productos. Todo el mundo necesitaba educarse mejor. Lincoln pensó que, si se convertía en legislador, podría ayudar a la gente a conseguir todas esas cosas. Así que se lanzó como candidato para el Congreso Estatal de Illinois. Dio discursos en plazas públicas, tiendas rurales y campos de heno. Soy joven y muchos de ustedes no me conocen. Nací y me he mantenido en una condición social humilde. No tengo riquezas ni conexiones de alto nivel que hablen en mi favor. Lincoln perdió las elecciones, pero a mucha gente le gustó lo que decía y la manera en que hablaba. Volvió a postularse y esta vez sí ganó. Se postuló 3 veces más y volvió a ganar. Se convirtió en abogado. Sus clientes lo elogiaban llamándolo el honesto viejo Abe, el abogado al que nunca se le había oído mentir. A él no le gustaba el apodo Abe, pero así se quedó. Tomé la decisión de ser honesto en todas las situaciones. Si no puede ser abogado honesto, entonces no sea abogado, pero sea honesto. Elija otro oficio. Cerca de 4 millones de hombres, mujeres y niños negros fueron esclavizados en los estados sureños. Lincoln pensaba que la esclavitud era un gran mal. Si se convertía en senador de Estados Unidos, su mensaje en contra de la esclavitud le podría llegar a más gente. Discurso tras discurso, le recordó al pueblo que la esclavitud no concordaba con los ideales de la Declaración de Independencia. Cuando fundamos nuestra nación, declaramos que todos los hombres son creados iguales. Ahora, lo que leemos es prácticamente todos los hombres son creados iguales, excepto los negros. Lincoln perdió las elecciones, pero de nuevo, sus palabras llamaron la atención de mucha gente que sentía que eran sinceras. Durante los siguientes 2 años,
creció la tensión entre el sur y el norte respecto al tema de la esclavitud. Lincoln se postuló para la presidencia y habló en contra de esta práctica abominable. Ganó las elecciones. Sin embargo, un mes antes de su toma de posesión, 7 estados sureños abandonaron la Unión, formaron su propio gobierno con su propio presidente. En su discurso inaugural, Lincoln le recordó a los estadounidenses que eran un solo pueblo. No somos enemigos, sino amigos. No podemos ser enemigos. El 12 de abril de 1861, tropas sureñas atacaron el fuerte Sumter, una fortaleza federal situada en Carolina del Sur. Lincoln se dio cuenta de que no tenía alternativa. El norte iba a tener que luchar contra el sur para devolver sus estados a la Unión. Sostengo que la unión de estos estados es perpetua. Ningún estado puede separarse de manera legal. Innumerables familias se destruyeron cuando esposos, padres e hijos se fueron a la guerra, muchos para no volver jamás. Lincoln estaba convencido de que la verdadera libertad no podría permitir la esclavitud. Decidió usar los poderes especiales que la guerra le concedían como comandante en jefe para terminar con la esclavitud. La guerra ya iba por su tercer año cuando Lincoln emitió la proclama de emancipación que liberó a más de 3 millones de hombres, mujeres y niños negros. La proclamación también convenció a los hombres negros a que se unieran al ejército de la Unión. Al darle la libertad al esclavo, garantizamos la libertad de quienes son libres. La mayoría de los ciudadanos blancos del norte se oponían a la proclama de Lincoln. No obstante, él se mantuvo firme. Nunca antes en mi vida me había sentido tan seguro de estar haciendo lo correcto como cuando firmé este documento. Puse toda mi alma en él. La guerra continuó. La tristeza de Lincoln se hacía más honda en la muerte de más y más estadounidenses. Viajó al campo de batalla de Gettysburg y, nuevamente, le recordó a la nación la razón por la cual estos hombres habían sacrificado su vida. Hace 8 décadas y 7 años, nuestros padres crearon en este continente una nueva nación, concebida en libertad y consagrada al principio de que todos los hombres son creados iguales. La proclama de emancipación había liberado a los esclavos solamente en los estados rebeldes. Lincoln quería terminar con la esclavitud en toda la nación. La mayoría de los legisladores blancos no estaban de acuerdo. Lincoln los citó en la Casa Blanca para convencerlos de lo que él pensaba era lo correcto. Llegó el momento en que sentí que la esclavitud tenía que morir y la nación tenía que vivir. Por fin estuvieron de acuerdo con él. Cuando la guerra llegó a su 4º año, la victoria parecía estar en manos del norte. Sin embargo, Lincoln no estaba contento. Cientos de miles de hombres de los dos bandos habían muerto en combate. El país estaba profundamente dividido. Muchos norteños querían castigar al sur por haber iniciado la guerra. Los sureños estaban enojados porque el ejército de la Unión había destruido sus ciudades, hogares y cultivos. ¿Iba a ser capaz la nación de resurgir como un solo pueblo? En el discurso de su segunda toma de posesión, Lincoln compartió su visión respecto a la recuperación del país. Sin resentimiento hacia nadie, con generosidad hacia todos, convencidos de lo que es correcto, pues Dios nos muestra lo que está bien. Luchemos juntos por terminar esta tarea para sanar las heridas de la nación. El sur terminó por rendirse.
comenzó la tarea de sanar la nación, Lincoln, sin embargo, no llegó a estar presente para ayudar. Una bala asesina acabó con su vida. No obstante, sus palabras continuaron vivas, guiando a aquellos que decidieron no olvidarlas. Nosotros, los vivos, debemos declarar aquí, solemnemente, que esas muertes no han sido en vano, que esta nación, con la ayuda de Dios, verá renacer la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. Muchas gracias, Abraham Lincoln. Qué fascinante historia. Muy bien, ya que leímos esta biografía, ¿cuál crees que es la estructura de texto de las honestas palabras de Abraham? Muy bien, bueno, encontramos palabras como malo, horrible, esclavitud, también frases como no ir de acuerdo, en contra, oponerse y liberó. Usa tu separador de estructura de texto para averiguar cuál es la mejor estructura de texto para la selección. Alto. ¿Cuál es la estructura de texto de la historia? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Problema y solución. D. Causa, problema y solución. Envía A, B, C o D. Muy bien, sigamos adelante. Ahora, ¿cuál crees que es la idea principal? Bueno, puesto que la estructura de texto era la causa, el problema y la solución, ahora vuelve a tu encuesta y envía tu idea principal utilizando esta oración modelo de la idea principal. Puedes detener el video y cuando mandes tu respuesta puedes continuar. ¿Listo? Muy bien, ahora te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. Mi idea principal dice así. La causa era la esclavitud. El problema es que Lincoln pensó que era mala y quería convencer a otros de eso también. La solución fue que Lincoln usó sus palabras honestas para convencer a otros de que la esclavitud era mala y de ponerle fin. Ahí lo tienes, bastante sencillo. Recuerda, tú no tienes que usar exactamente las mismas palabras que yo, solamente tienes que tener las mismas ideas. Muy bien. Ya que escribimos la idea principal, ahora vamos a resolver una pregunta de opción múltiple de la idea principal. Mi pregunta dice así. ¿Cuál es la mejor idea principal para la selección? A. Abraham Lincoln vio cuán mala era la esclavitud y quiso ponerle fin. Usó sus palabras y su posición como presidente para dar argumentos en contra de la esclavitud y terminar con la proclamación de emancipación. B. A Abraham Lincoln le encantaba leer y aprender. Pensaba que la educación era importante y guardaba las voces y palabras de los demás en su corazón. Era muy honesto y se ganó el apodo de Abe el Honesto. C. Abraham Lincoln fue elegido presidente. Cuando el sur atacó el fuerte Sumter, sabía que tendría que ir a la guerra para mantener a los Estados Unidos juntos. El norte ganó la guerra. Abraham Lincoln no estaba de acuerdo con la esclavitud. Vio a muchas personas atadas cuando visitó Nueva Orleans y deseó poder hacer algo para detenerlo. Envía A, B, C o D. Si perdiste el número de teléfono, recuerda, envía tus mensajes al POD 19 al número 866-903-2545. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Ahora vamos a pasar al resumen. Para escribir el resumen, recuerda que tienes que utilizar nuevamente tu idea principal. Lo único que tienes que hacer es extenderla con detalles de soporte. Aquí tienes nuevamente la idea principal. Si quieres, puedes detener este video y utilizar mi idea principal para que escribas tu resumen en tu cuaderno. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Te voy a mostrar mi resumen para que lo compares con el tuyo. Mi resumen dice así.
La causa era la esclavitud en los Estados Unidos y el norte y el sur no estaban de acuerdo en cuanto a eso. El problema era que Lincoln pensó que era mala y quería convencer a otros de eso también. No sentía que fuera de acuerdo con la Declaración de Independencia, por lo que se convirtió en abogado y más tarde se postuló para ayudar a las personas a obtener lo que necesitaban. La solución fue que Lincoln usó sus palabras honestas para convencer a otros de que la esclavitud era mala y ponerle fin. Lincoln utilizó su posición como presidente para emitir la proclamación de emancipación que liberó a los esclavos. Ahí lo tienes, bastante sencillo. La misma idea principal con algunos detalles de soporte. Muy bien, sigamos adelante. Ya que escribimos un resumen, ahora vamos a responder a preguntas de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? Recuerda, varias de estas respuestas pueden ser correctas, pero tú estás buscando por la mejor. Por lo tanto, asegúrate de escuchar todas las respuestas. A. Abraham Lincoln fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Antes de ser presidente era abogado. Como presidente, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación. Abraham Lincoln quería acabar con la terrible esclavitud en los Estados Unidos. Se convirtió en abogado y, finalmente, se postuló para presidente. Lideró la lucha contra el sur y usó sus palabras honestas para escribir la Proclamación de Emancipación, liberando a los esclavos. C. Abraham Lincoln creció en Kentucky. A pesar de que tenía poca educación, disfrutaba leyendo y aprendiendo y metía libros dentro de su camisa. Le gustaba escuchar historias y escuchaba con atención lo que decían los abogados y pastores. B. Abraham Lincoln fue asesinado a tiros justo después de que el sur se rindiera. Nunca pudo ayudar a la nación a sanar después de la guerra debido a esto. Nuevamente, envía A, B, C o D. Según creas, es el mejor resumen. ¿Listo? Ahora vamos a inferir y con eso terminamos. ¿Qué podemos inferir? 1. ¿Por qué crees que la gente estuvo dispuesta a escuchar a Abraham Lincoln? 2. ¿Por qué el autor incluye la información sobre cómo Lincoln se convirtió en legislador? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Muy bien, ahora, ¿por qué crees que la gente estuvo dispuesta a escuchar a Abraham Lincoln? A. Pensaron que era gracioso. B. Habló honestamente y con el corazón. C. Sus discursos estaban bien escritos. D. Estuvieron de acuerdo con todo lo que tenía que decir. Envía A, B, C o D. Ahora sí, la última pregunta. ¿Por qué crees que el autor incluye la información sobre cómo Lincoln se convirtió en legislador? A. Para inspirar a otros a convertirse en abogados. B. Para descubrir el proceso de convertirse en abogado. C. Para explicar cómo Lincoln llegó a ser presidente. D. Para contar una historia sobre su trabajo como abogado. Nuevamente, envía A, B, C o D. Muy bien. Excelente trabajo, detectives. Sigue leyendo como Abraham Lincoln y conviértete en un superdetective de la comprensión que puede resolver grandes problemas. Grandes problemas como el problema de la esclavitud que vino a resolver Abraham Lincoln. De nuevo, muchas gracias. Hasta luego.